En la lección de hoy, como ustedes observan en el título de la lección, ahí en sus pantallas, el Señor Jesús va a dedicar esta porción de sus palabras para decirle a los fariseos que ellos estaban haciendo un uso errado, equivocado, para su propio beneficio de la ley y los profetas. Que la manera como ellos empleaban lo que enseñaba la ley y los profetas era para su propia justificación, dejando de lado lo que realmente Dios estaba mandando. En la primera parte, el Señor les dice que ellos solo buscaban justificarse ante los hombres, no ante Dios. Empecemos la lectura en el verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Lucas, el escritor de este evangelio, empieza con una acusación a los fariseos. Dice que se burlaban del Señor. Si usted recuerda bien, en las parábolas anteriores que ya hemos estudiado, los judíos propendían a relacionar la prosperidad material con la bondad. Para ellos, la riqueza era una señal de que la persona era buena. En el verso siguiente, el Señor les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Les recuerda a estos fariseos que se estaban burlando de él que Dios conocía sus corazones. Porque ellos por dentro eran lo opuesto a lo que querían que la gente pensara que eran. Los fariseos eran amantes del dinero. Y el orgullo de ellos fue herido con lo que el Señor había venido enseñando. Y ya que no podían contradecirle, entonces se burlaban del Señor. Los fariseos presumían ser muy buenos. Y como dije hace un momento, consideraban la riqueza como una justa recompensa, de que era la evidencia de que ellos eran personas buenas, de que estaban bien ante los ojos de Dios. Pero cuanto más se exaltaban ante la gente, tanto más abominables eran para Dios. Ya estaba bastante mal que una persona se considerara buena, pero está todavía peor el que presente a su riqueza como prueba irrefutable de lo bueno que era. Ahora, fingían servir a Dios. Se justificaban a sí mismos delante de los hombres. Pretendían que se les tuviera por personas de singular y especial santidad y devoción, pero en realidad lo único que les preocupaba a ellos era el dinero, el éxito financiero. Las personas extremadamente ricas casi siempre en la sociedad, en cualquier sociedad, en todo tiempo, se les considera exitosas y se les elogia por su liderazgo en asuntos cívicos, pero muy pocos son miembros del reino de Dios.
lo que es exaltado entre los hombres, lo que los hombres consideran como sublime, el mismo Señor Jesús les dijo a ellos que para Dios eso es abominación. Engañados por las apariencias, los hombres los estimaban y los aplaudían, no solo como a personas buenas, sino como si fueran los mejores. El Señor entonces va a mostrarnos a nosotros ahora algo que ocurrió con la llegada de Juan el Bautista. Y va a hablar, como vamos a mirar en un momento, de otros dos temas: el entrar al reino y el divorcio. Algunos pueden pensar que estos dos temas que el Señor va a abordar a continuación están desconectados de este contexto. Pero la verdad es que son relevantes para todo el tema de la mayordomía fiel. La forma en que usamos nuestro dinero y nos comportamos en el matrimonio son factores que determinan directamente nuestro destino eterno. Y el Señor, en esta fase, les dice que para poder entrar al reino de los cielos se requiere de obediencia. Vamos a leer en el versículo 16 lo que les dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hasta que llegó Jesús, la ley y los profetas del Antiguo Testamento habían sido la última palabra de Dios. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Vuelvo y repito algo que he dicho en lecciones anteriores. El Señor Jesús, en esta última fase de su ministerio, está repitiendo muchas de las enseñanzas que había transmitido al inicio de su ministerio durante los primeros años. Ahora que va camino a Jerusalén, en 3 meses va a ser crucificado, se encuentra en la región de Perea, está retransmitiendo nuevamente muchas de esas enseñanzas que había dicho antes. Y aquí vuelve y menciona lo de la ley y los profetas. Y dice que eran hasta Juan. La ley y los profetas no son hasta estos días, no son hasta nuestra época. Aunque hay grupos religiosos hoy que siguen recurriendo a la ley y los profetas como mandamiento. Pero el mismo Señor Jesús vuelve y dice, señores, la ley y los profetas eran hasta Juan, hasta cuando Juan el Bautista llegó. Mateo 11, allá al inicio del ministerio del Señor, él lo había dicho. Leamos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan el Bautista, hermanos, fue ese punto de inflexión. Él fue el heraldo de Jesús. Él fue el que vino anunciando la necesidad de que el pueblo preparara el camino para cuando llegara el Mesías. Juan el Bautista fue el puente entre lo viejo y lo nuevo. Fue esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento.
Hay una afirmación en el verso 16, cuando el Señor les está diciendo a estos fariseos, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, alguien puede preguntarse, ¿cuál es el significado de la afirmación de que esto ha estado ocurriendo desde los días de Juan el Bautista? Ahora, ¿qué era lo que había estado ocurriendo desde los días de Juan el Bautista? Uno, que el reino de Dios es anunciado. Y dos, que todos se esfuerzan por entrar en él. Antes de este tiempo, Dios se había revelado en la ley y en los profetas. Es decir, en lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Esa revelación era preparatoria. Con Juan el Bautista llegó la nueva dispensación, la del cumplimiento, como es claro por el hecho de que Juan señaló hacia Cristo que estaba realmente presente. Recuerden que cuando Juan empezó su ministerio y vio al Señor, anunció, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, con Juan había llegado una nueva etapa en la historia del reino de Dios y se estaba proclamando el evangelio del reino de Dios en los corazones y vidas por medio de mensajes y por señales confirmatorias. Ahora, esto no significa que la ley de Moisés fue abrogada cuando Juan apareció en escena, porque la ley continuó en vigente hasta que fue clavada en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué ocurrió con la ley? Fue anulada. Fue clavada en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y esa ley fue clavada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, fue abrogada cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Solo después de la muerte de Cristo, el nuevo pacto del Señor entró en vigencia. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que ahora que nosotros estamos en el nuevo pacto, nadie debe juzgarnos a nosotros en cuanto a lo que comemos o bebemos. Hay grupos religiosos que dicen que hoy no se puede comer ciertos alimentos. Caso particular, el cerdo. Hay grupos religiosos que dicen que hoy en día se tienen que guardar ciertas fiestas del Antiguo Testamento o el día de reposo. Pero eso fue clavado en la cruz. Por eso dice Pablo, nadie nos juzgue en cuanto a eso. Y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Como dije hace un momento, solo después de la muerte del Señor, su ley, el Nuevo Testamento, entró en vigor. Hebreos 9 dice, así que, hablando del Señor Jesús, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mientras el Señor Jesús estuvo vivo, la ley y los profetas era lo que estaba en vigencia.
Pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz, fue su ley, el Nuevo Testamento, el que empezó a regir. Porque para que entrara en vigencia, dice el verso 16, es necesario que intervenga muerte del testador. Y el testador del Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. La predicación de Juan el Bautista marcó una clara diferencia en cómo los hombres se preparaban ante Dios. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento. Y aquellos que escucharon a Juan tenían una responsabilidad mayor que simplemente guardar la ley misma. Ahora, a razón de lo que Juan predicaba, y debido a que los fariseos no entendieron la verdadera naturaleza del reino, porque Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los fariseos no entendieron la verdadera naturaleza del reino. Pervirtieron y aplicaron mal lo que Jesús enseñó, porque lo violentaron. Es más, dice ahí, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Cuando los mensajeros del Señor fueron maltratados, el reino mismo fue maltratado y sufrió violencia. Desde los días de Juan, el reino de los cielos ha sido objeto de oposición y sus mensajeros habían sido violentamente maltratados. Por eso empieza diciendo en el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. El propio Juan fue encarcelado. Finalmente fue decapitado. Los líderes religiosos se opusieron al Señor Jesús. Lo hemos visto en muchas de las lecciones que hemos tenido durante todos estos meses. Los discípulos del Señor fueron perseguidos. Y dice la segunda parte del verso 12, y los violentos lo arrebatan. Ahora, se está refiriendo a aquellos que rechazaron a Jesús porque no era el tipo de rey que esperaban. Ellos estaban buscando un reino material y terrenal que restaurara a Israel a su antiguo poder entre las naciones. Y en lugar de entrar en el reino que Jesús describió, intentaron remodelarlo para que se adaptara a sus propias ideas e imponer sus puntos de vista al público. Por eso ustedes recordarán que en el Sermón del Monte el Señor le decía a su audiencia y particularmente a los fariseos, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ustedes han malinterpretado. Ustedes han hecho uso equivocado de lo que Moisés enseñó, pero aquí estoy yo para decirles lo que realmente Moisés estaba diciendo que ustedes han distorsionado. Jesús vino a proclamar el reino. Y los publicanos y los pecadores acudían entusiasmados a entrar en ese reino que el Señor estaba anunciando. Aunque los escribas, los intérpretes de la ley y los fariseos querían impedírselo por todos medios, por todos los medios. Los escribas y los fariseos pensaban en el reino en términos materiales. Por eso, estos amantes del dinero habían pervertido los verdaderos medios de bienaventuranza en el reino de Dios. Volviendo al versículo 16 de Lucas 14, el Señor dijo, desde entonces
desde Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En contraste con la mala actitud de los fariseos, desde que Jesús predicó la verdadera naturaleza del reino de Dios, muchos hombres se esforzaban vigorosamente para entrar en él. Ahora, Jesús no está diciendo que los hombres estuvieran tratando de entrar por la fuerza en el reino sin obediencia, porque eso es imposible de hacer. Para poder entrar al reino de Dios se requiere de obediencia. Pero una persona debe tomar medidas agresivas si quiere entrar al reino de Dios. Jesús lo enseñó en más de una ocasión. Entre ellas cosas que enseñó, renunciar a todo lo que tiene. Apartarse de aquello que es exaltado entre los hombres requiere un esfuerzo extremo. Quien quiera pertenecer a esta esfera de luz y amor tendrá que entrar en ese reino en la manera indicada. Es decir, debe esforzarse, porque no hay otra forma. Al reino de Dios no se entra con palancas, con influencias. Al reino de Dios no se entra gratis. Hay que esforzarse. Por eso dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso era exactamente lo que Jesús había dicho previamente. Es más, recordemos lo que había dicho en Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La predicación de Juan el Bautista había producido una gran excitación entre el pueblo. Y todos, es decir, de todas las clases sociales y raciales, tanto gentiles como judíos, se apresuraban a entrar en el reino de Dios. La ciudadanía en el reino implica una lucha diaria de guerra entre la carne y el espíritu. El mismo Pablo enseñaba, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, el Señor Jesús, después de decirles a estos fariseos avaros que se burlaban de él, que estaban haciendo uso equivocado, torcido de la ley y los profetas, les dice lo siguiente en el verso 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. A pesar de los intentos de los fariseos de eludir la ley y en su lugar agregar sus propias tradiciones, y recordemos que durante su ministerio fue algo que el Señor les recriminó, los acusó de crear doctrinas y mandamientos de hombres y dejando a un lado la ley y los profetas. Entonces, ante estos intentos de los fariseos de eludir la ley y agregar sus propias tradiciones, el Señor les dice, señores, la ley de Moisés todavía está vigente. Porque es más fácil que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Y de la ley de la que está hablando aquí es la ley de Moisés. Los mandamientos de la ley de Dios seguían inalterables. Algunas letras se parecen mucho y se distinguen por puntitos diacríticos como los acentos y las diéresis y la virgulilla de la ñ del castellano. Ni siquiera uno de esos puntitos o rayitas de las grandes leyes desaparecería. Por eso dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre
una tilde de la ley. Entre el uso equivocado, cómo habían manipulado la ley y los profetas, el Señor entonces les dice, esto también incluye el matrimonio. Y les dice a estos fariseos, avaros, interesados nada más en lo material, en las riquezas, que se burlaban de él, les dice, señores, no se puede ignorar las leyes de Dios sobre el matrimonio. Dijo en el versículo 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ahora, al inicio de la lección había dicho que el tema del divorcio, el tema del matrimonio y el divorcio, también está relacionado con el tema de la mayordomía fiel. Esto que digo debe interpretarse a la luz de todo lo que Jesús enseñó sobre este tema y no de una manera aislada como si fuera exclusivamente diferente. Dios ha sido claro en su palabra. El divorcio es un pecado contra Dios y el hombre. Aunque el Señor Jesús hizo una excepción, la fornicación. Los matrimonios en los días de Jesús, en el primer siglo, y hoy, a menudo se contraían por motivos materiales, por intereses personales. Y dado que las leyes del divorcio eran muy liberales entre muchos líderes judíos de su época, los hombres a menudo se divorciaban de sus esposas y se casaban con aquellas que tenían más dinero. Por eso el Señor dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Pero tengamos en cuenta, el Señor dio solamente una excepción para el divorcio. El adulterio. Y el divorcio, por cuestiones triviales como el dinero, es un pecado grave. Señor Barclay, en su comentario, nos informa un poco acerca de cómo era la situación en el primer siglo con este tema del matrimonio y el divorcio. Permítame leerles. Dice, lo trágico era que en los tiempos de Jesús, el vínculo matrimonial estaba a punto de desaparecer. Para las leyes judías, la mujer era una cosa. Podía divorciarse de su marido solo si él era leproso o apóstata o violador. Aparte de eso, una mujer no tenía más derecho ni compensación cuando su marido la divorciaba que la devolución de la dote. La ley judía decía, el marido puede divorciar a su mujer con o contra la voluntad de ésta. Para divorciarse el marido, basta con su voluntad. La ley de Moisés decía, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Deuteronomio 24:1. La llamada carta de divorcio había que firmarla ante dos testigos y decía, sea esta escritura de divorcio que te otorgo, documento de despido y certificado de libertad para que te puedas casar con quien quieras. Así de fácil era el divorcio para el hombre. La cosa se complicaba cuando se interpretaba la frase alguna cosa indecente de la ley mosaica.
Había dos escuelas de pensamiento. La de Shammai sostenía que quería decir adulterio, que la cosa indecente quería decir adulterio y nada más. La escuela de Hillel sostenía que podía querer decir cualquier cosa que desagradara a su marido, como, por ejemplo, si echaba a perder un plato de comida, si se daba una vuelta por la calle, si hablaba con un extraño, si hablaba sin el debido respeto de los parientes de su marido, si era alborotadora. Esto último se definía como que se la pudiera oír en la casa de al lado. Rabí Akiva llegó hasta el punto de decir que un hombre podía divorciar a su mujer si encontraba otra más guapa. Tal como es la naturaleza humana, fue la escuela de Hillel la que prevaleció. Ahora, ¿qué era lo que decía la escuela de Hillel? La escuela de Hillel sostenía que podía querer decir cualquier cosa que desagradara a su marido, como por ejemplo, si echaba a perder un plato de comida, si se daba una vuelta por la calle, si hablaba con un extraño, si hablaba sin el debido respeto de los parientes de su marido, si era alborotadora. Eso era lo que enseñaba la escuela de Hillel. La escuela de Shammai decía que la cosa indecente era adulterio. Entonces, como dice aquí a continuación, tal como es la naturaleza humana, fue la escuela de Hillel la que prevaleció. O sea, pues que por cualquier cosa insignificante, el hombre podía divorciarse. Así que en los tiempos de Jesús, las mujeres no querían casarse y la vida familiar estaba en peligro de desaparecer. Jesús aquí establece la santidad del vínculo matrimonial. Esto aparece en Mateo 5:31, en el Sermón del Monte. Recuérdenlo, hermanos. Al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús habló de la santidad del vínculo matrimonial. Y aquí al final de su ministerio está volviendo a hablarlo, donde el adulterio es la única excepción a la regla universal. A menudo pensamos que nuestro tiempo es malo, pero Jesús vivía en un tiempo en el que las cosas estaban por lo menos igual de mal. Si destruimos la vida familiar, destruimos algo que es fundamental al Evangelio. Y Jesús establece aquí una ley que es peligroso soslayar. Por eso el Señor les está diciendo, más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que pase una J o una tilde de la ley. Ellos la habían alterado para su propio beneficio, habían establecido sus propias leyes. Y aquí en lo que tenía que ver con el matrimonio, se habían alejado inmensamente del propósito que Dios había dado acerca del matrimonio y lo que él enseñó sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Hay dos hermanos, tal vez algunos de ustedes los conocen. Uno es el hermano Luis Adriano Barros, lo conozco personalmente, años atrás. Y el hermano Lorenzo Luébano, hermano mexicano. Ustedes recordarán que a finales del año pasado estuve presentando una serie de lecciones sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Estos dos hermanos se han dado a la tarea de responder, o como dice ahí, primera respuesta a la doctrina de Jaime Restrepo sobre el matrimonio, el divorcio y segundas nupcias. Esa primera respuesta la dieron el lunes 17 de enero de este año. Ustedes están observando ahí en pantalla la información pues, que ellos compartieron.
Esa fue la primera respuesta. La segunda respuesta a la doctrina de Jaime Restrepo sobre el matrimonio, el divorcio y segundas nupcias la dieron el viernes 3 de febrero de este año. Y la tercera respuesta a la doctrina de Jaime Restrepo sobre el matrimonio, divorcio y segundas nupcias fue nada más hace ya casi una semana, el sábado 19 de agosto. Yo con los hermanos hasta el día de hoy no he tenido ninguna conversación. ¿Cuántos de ustedes hayan podido o hayan tenido la oportunidad de escuchar esas respuestas? No lo sé. Lo único que sí puedo decirles, mis hermanos, es que el material que preparé para esa ocasión del matrimonio, el divorcio y segundas nupcias, la enseñanza uniforme de Moisés, Jesús y Pablo, es un material que puse a disposición de manera gratuita para todo hermano y hermana que esté interesado. Lo más probable, creo no equivocarme, es que la mayoría de ustedes recibieron de parte de este servidor que les está hablando, Jaime Restrepo, fue este anuncio en donde informaba el libro, que es completamente gratis. La primera parte del libro. Creo que algunos de ustedes lo recibieron. Si usted hasta el día de hoy no tiene un ejemplar, una copia de este libro, me lo puede solicitar y yo con mucho gusto se lo hago llegar. Para que lo estudie. Y si en algo usted considera que este servidor está equivocado, hombre, mi deseo es irme para el cielo. Yo no quiero condenarme. Estoy trabajando por ganarme el cielo, por estar en la eternidad con mi Redentor y con mi Salvador. Y también con todos aquellos que van a entrar al reino de los cielos. Pero expongo en este libro, Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias, lo que entiendo sobre el tema del matrimonio, en lo cual difiero con muchos de mis hermanos. Así que mi invitación, con todo mi corazón, es que si usted tiene el libro y no lo ha leído, léalo, investíguelo y mire si en algo estoy errado o estoy enseñando algo que no sea conforme a las Escrituras. Así como el Señor le decía a los fariseos y a los escribas, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús quería que estos fariseos del primer siglo no siguieran manipulando la ley y los profetas.